¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a una nueva clase para este curso de nivel 1 para aprender Arduino desde cero. Esta clase, que es la clase número 9, va junto con la clase 10 y serán las últimas clases. Luego intentaré hacer unas clases bonus porque mientras estaba grabando esta serie he pensado unas ciertas ayudas para los primeros cursos para entender más, para hacer unos cursos más prácticos. Así que haré unas clases bonus y los pondré al final en todo este curso. De todas formas, la clase 9 y 10 vamos a tratar de entender módulos, sensores y cosas que le puedes añadir al Arduino. Porque, como ya sabéis, el Arduino por su cuenta hace muy poca cosa. ¿Qué puedes hacer con Arduino sin añadirle nada? Como mucho puedes hacer unos cálculos dentro, pero aún así esos cálculos tienes que imprimir el resultado en alguna pantalla o en el monitor. Entonces, por su cuenta, sin nada conectado al Arduino, poca cosa le podemos dar para hacer, no lo podemos utilizar para nada. Por eso se llama un microcontrolador, porque tiene que controlar algo, ¿no? Tienes que conectarle algo, tú le das información, él la procesa y pues te da otra información externa. Entonces para eso pues tenemos un montón de módulos, tenemos pantallas, tenemos sensores de voltaje, sensores de corriente, sensores de todo tipo de sensores. También tenemos comunicadores de radio para enviar información de un Arduino al otro o de un dispositivo al otro. Hoy en esta clase vamos a pasar por la gran parte de estos sensores que tenemos, de los que yo tengo aquí. Obviamente hay muchos más. De uno por uno os explicaré qué hace cada uno, y en la clase 10 iremos por cada uno, cada sensor por separado, con un tutorial donde vais a ver el esquemático, cómo se conecta al Arduino y un pequeño ejemplo de código para saber cómo pues utilizar ese sensor. No voy a pasar por todos con el código porque hay muchísimos códigos, pero voy a pasar por los más importantes. Pero sí, ahora vamos a ver más o menos los que yo tengo aquí en mesa. Tengo pues un montón, ni siquiera sé con cuál empezarlos, he dividido más o menos. Tenemos pues módulos que hacen... ¿Cuál es la diferencia entre un sensor y un módulo? Pues el sensor es el que detecta algo, siente algo del exterior, una cosa analógica. Y el detector es el que analiza esa señal y en función de que si se ha pasado o no de un cierto rango, te dice que lo ha detectado o no. Por ejemplo, un detector con infrarrojo como este podría leer la lectura analógica de la luz infrarroja que llega, y cuando ha pasado de un cierto valor de, no sé, cuando ha pasado de 0,5 voltios, le dice que ya está detectando, entonces ya se transformó en un detector. Bueno, no entramos en términos de qué es detector y qué es sensor, sino que bueno, hay aquí un montón de módulos o sensores directamente que detectan algo analógico. Vamos a pasar con los más fáciles. Obviamente le podemos conectar a un Arduino un potenciómetro. Como ya sabéis, el potenciómetro tiene tres entradas. Una la conectas a tierra, otra a un voltaje, y el pin del medio es la salida del barrido. Mientras tú giras el potenciómetro, te saca un valor analógico en función de la posición, pues que va desde 0 hasta el voltaje que tú le has conectado en el tercer pin. Muy fácil. También tenemos un encoder. Un encoder, aunque tenga la apariencia parecida a un potenciómetro, lo que tiene dentro, en vez de tener una parte resistiva que va cambiando el voltaje, tiene dos pads. Bueno, hay encoders con más de dos pads, con 3 o 4. Pero bueno, tiene un montón de pads alrededor, pero el que gira tiene dos conectores. Entonces los pads que no se giran están conectados a un voltaje, normalmente están a tierra. Y los pads que giran, que están conectados a lo que gira, están conectados a VCC a través de un pull-up. Cada vez que un pad que está a VCC toca el que no gira, da una señal pues un 0. Entonces de tal manera que mientras va girando nosotros podemos detectar cuántas veces ha tocado el pad, y así podemos hacer la cuenta de cuántas posiciones ha girado. Y además, como tenemos dos, si primero se toca el de la izquierda, obviamente giramos el de la derecha, obviamente giramos hacia la derecha, y si el primero que toca es el de izquierda, pues giramos a la de izquierda. Entonces de esta manera podemos saber en qué dirección giramos y cuántos pasos hemos hecho. Esto se utiliza, por ejemplo, para menús. Cuando tú quieres girar hacia izquierda o derecha, o incrementar o bajar un valor, pues utilizando un encoder, un potenciómetro, cuando tú has llegado a su fin de carrera, pues ya no puedes girar más. En cambio, el rotary encoder, como se llama este en inglés, encoder rotativo, puedes girarlo al infinito, y tú puedes incrementar o bajar eso para utilizarlo, por ejemplo, con un menú, que es un ejemplo de los que vamos a ver creo que en nivel 2. Uno de los ejemplos es hacer un menú con un encoder y una pantalla. Es muy útil. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos un buzzer. Esto es muy fácil, es simplemente una membrana que cuando la haces vibrar a altas frecuencias pues emite un sonido. Entonces tú le aplicas una señal PWM a esta y lo puedes hacer vibrar y crear sonidos, pues pitidos. Un buzzer. ¿Qué más tenemos? Esto es un detector con un sensor de luz. Es una resistencia LDR
que quiere decir Light Dependent Resistor. Quiere decir que es un componente que cambia su resistencia en función de la luz que recibe. En cuanto más luz tiene, me parece que la resistencia cada vez es más baja. Pones esto en un divisor de voltaje y en función de la luz que llega, la salida de ese divisor será más baja o más alta porque la resistencia de este componente cambia. Entonces con esto puedes medir luz. Por ejemplo, si quieres hacer un proyecto donde cada vez que la luz toque este sensor se abra la cortina para que por la mañana, cuando ya es de día, se levante suba la persiana, podrías usar un sensor como esto. Este tiene un amplificador porque la señal que sale de aquí es muy baja, este es un pequeño amplificador, y también tiene un potenciómetro para establecer el valor de umbral, por encima de qué valor la salida sea alta o baja, o sea, por encima de qué valor, de cuánta luz tiene que detectar para decir que, vale, desde aquí para adelante ya es detectado y de aquí para abajo es de noche o es no detectado. Entonces es un componente bastante fácil de utilizar. El LDR es solo esta de aquí, la resistencia es esta. Toda la plaquita es lo que tiene un circuito con un amplificador. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, un termistor. De la misma forma como el LDR cambia su resistencia en función de la luz, esta es una resistencia que cambia su valor de la resistencia con la temperatura. Esto es lo que utilizamos en las impresoras 3D que está metido de la punta caliente para detectar la temperatura. Obviamente pones estos en un divisor de voltaje y en función de la temperatura que llega, la resistencia baja o sube y obviamente la salida del divisor de voltaje también baja y sube. Con todos estos ejemplos, mientras estoy hablando, intentaré poner un ejemplo. Por ejemplo, esto lo he utilizado en la clase de explicar cómo es el puente de Wheatstone y hemos conectado esto en un puente de Wheatstone y variando su resistencia con temperatura, o sea, aplicándole fuego con un mechero, variaba la salida analógica. Lo puedes conectar esto en el divisor de voltaje y luego lo conectas al Arduino a una entrada analógica y así puedes detectar, medir temperatura. Si sabes la curva de la resistencia de este componente, es muy fácil saber con muy buena precisión qué temperatura tiene, que puede ir de los 20 grados hasta, no sé, unos 200 grados, depende del componente, cada componente tiene su temperatura máxima. Pero bueno, es el termistor. Vamos a ver qué más tenemos. Hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, todo el potenciómetro, el termistor, el LDR. Si quieres leer su valor analógico, lo estás utilizando los ADCs del Arduino, que son ADCs de 10 bits, que es una resolución bastante baja. Con 10 bits puedes leer de 0 a 1024 valores. Si quieres incrementar esa lectura, te recomiendo el ADS 1115, que es un ADC externo que llega hasta 16 bits, o sea, podemos llegar de 0 a 65.000 valores. Es una precisión brutal, puedes llegar hasta microvoltios. Entonces este tiene 4 entradas analógicas, las puedes utilizar por separado, cada una midiendo un voltaje, o las puedes usar en paralelo y medir el voltaje que cae entre dos puntos, utilizando por ejemplo el 0 con el 1 y el 2 con el 3. Este se comunica con una comunicación I2C, o sea los pines A4 y A5 del Arduino 1, y él va midiendo y tú les extraes esa información a través de una comunicación I2C entre el Arduino y este módulo. Os voy a poner obviamente en la clase 10 un ejemplo de cómo conectarlo, y el ejemplo del código que se tiene que utilizar para medir con este ADC. Vamos a ver qué más tenemos. Muy bien, lo contrario del ADC es el DAC, que en este caso sería Digital to Analog Converter. Quiere decir que tú le das un valor en digital, en bits, en binario, y él te va a crear un valor analógico de voltaje. En este caso es el MSP4725, es un modulito bastante pequeño, tiene un solo chip y unas cuantas resistencias. También se comunica con comunicación I2C. Y a través de esta comunicación tú le dices, mira, yo quiero que me pongas un voltaje de 2,63. Entonces él en la salida te va a poner un voltaje de 2,63. La resolución de este modulito es de 12 bits, o sea, puede llegar hasta 4000 valores, de 0 a 4064 me parece. Es bastante bien, con 12 bits tienes un control del voltaje bastante bueno. Además, si quieres ir a más de 5 voltios, que es el máximo que te da el Arduino, porque este estará alimentado al voltaje del Arduino, en la salida le puedes conectar un op-amp, un amplificador operacional, e incrementar el voltaje hasta 24 voltios o algo así, el máximo voltaje que podría tener el op-amp. Es un modulito fácil de usar. Otra vez en la clase 10, cuando ya vamos a mirar en detalle cada módulo, os pondré el esquemático, cómo lo conectamos, cómo imprimir los valores que vamos a sacar y cómo controlar los valores analógicos. Muy bien. Muy bien, aún nos quedan un montón de sensores por ver, pero bueno, los tengo un poco repartidos y la siguiente parte que quiero mirar son estos sensores de movimiento, de presión. Son sensores que están un poco relacionados, también campos magnéticos, porque se utilizan en la IMU de un dron o de cualquier aeronave. La IMU siendo la unidad de movimiento y de inercia.
Entonces, para detectar, por ejemplo, movimientos, aceleraciones, giros, presión, campo magnético, todo eso se tiene que detectar para que un dron, por ejemplo, vuela recto, sepa dónde está el polo norte para saber orientarse, y también tiene que detectar la presión para saber, por ejemplo, a qué altura está. Si tú sabes que la presión atmosférica en la Tierra es de 1 atmósfera, en cuanto más arriba vas, la presión cada vez será más baja. Si sabes la curva del cambio y tú la puedes medir con un sensor, podrías saber a qué altura está, o al menos podría ser cuántos metros ha subido y cuántos metros ha bajado. El primer modulito, que no es un sensor, es un sensor, pero es un módulo que utiliza el sensor de MPU 6050. Este módulo se comunica con comunicación I2C otra vez, o sea, los pines A4 y A5, el SDL y SDA y SSL, funciona a 5 voltios, y este podría detectar aceleraciones y giros. Aceleraciones siendo pues movimientos transversales, aceleraciones que pues, se miden en Gs, que normalmente si tú lo pones así plano con la Tierra, la aceleración por ejemplo en el eje Z sería un G, que es la gravedad que tenemos aquí en la Tierra. Y además de aceleraciones también mide giros, que son giros en su eje. Usando esto pues tú podrías calcular ángulo de un dron. Tú lo pones esto plano con el dron, y midiendo los ángulos, los giros que ha hecho, y los calculas y los integras en qué intervalo de tiempo ha hecho cuántos grados, podrías saber a qué grados está el dron para mantenerlo siempre fijo. En las clases de nivel 3, que ya es muy complicado, haremos en la balanza de P y D para controlar un dron. Entonces controlaremos motores en función del ángulo y utilizaremos este modulito. Es muy bueno porque tiene sensores de giros en los 3 ejes X, Y y Z, y también aceleraciones. Es muy buen modulito. Y de la misma familia está el MPU 9265, que es el hermano mayor, digamos, que tiene más registros. Me parece que también tiene un sensor de campo magnético y de temperatura, pero prácticamente hace lo mismo que el MPU 6050, pero bueno, tiene un poquito unas cosas más añadidas. Es el mismo modulito y también se utiliza con I2C. Incluso creo que la dirección de esclavo que utilizas para la comunicación es la misma. Otro modulito que tenemos es un magnetómetro, que es un modulito que detecta los campos magnéticos, o bueno, no solo de la Tierra, sino que campos magnéticos en general, pero en este caso pues detecta el campo magnético de la Tierra para saber dónde está el norte y saber la orientación en el espacio. Es el HMC 5883L, también utiliza comunicación I2C, lo conectas al Arduino y utilizando una librería, o bueno, guardando todos los datos y saber por qué valor multiplicarlo, puedes sacar el campo magnético y la orientación. Es muy útil para los drones. Con el giroscopio también podrías calcular, pero podría ser un error porque sin saber el valor principal no sabes cuál es el norte. Sabes cuántos grados has girado con el dron, pero no sabes dónde está el norte. Entonces, utilizando esto junto con el giroscopio, podrías saber siempre la orientación en caso de que quieras volar el dron en el modo sin cabeza, o sea, el modo de orientación en cualquier sitio de cualquier dirección del espacio. Otra cosa que se puede utilizar con drones es un sensor de presión. Esto es el BMP 189, utiliza la misma comunicación I2C, y lo que te dan esto pues son la presión en atmósferas que está detectando. Midiendo la presión en este sitio y a 1 metro de altura, haces la diferencia, y sabiendo cuánta presión incrementa a cada metro, podías utilizar este modulito para saber la altura de las cosas. He utilizado esto con drones, he utilizado esto también con el proyecto del GPS, que tenía un medidor GPS que no te tenía que dar solo la distancia entre dos puntos, sino que también a qué altura estabas. Puedes utilizar este modulito para detectar la presión atmosférica o cambios de presión. Si no lo quieres utilizar con un dron, a lo mejor lo quieres usar en un proyecto donde quieres hacer pues una máquina de vacío y tienes que medir la presión que está dentro de un recipiente. Lo podrías utilizar muy fácil. El BMP 189, y también creo que está la versión BMP 180. Los dos funcionan igual, solo que tienen una dirección de esclavo diferente. Un módulo parecido al giroscopio es parecido a lo que detecta movimientos de izquierda a derecha y en las direcciones X e Y, solo que sin detectar giros o aceleraciones. Es el módulo de RPI 1031. Este es un módulo que dentro tiene pues un sensor de movimiento y detecta si lo has girado hacia derecha o izquierda o en el plano vertical. Entonces, si tú quieres tener algo siempre perfectamente horizontal o plano, podrías usar este sensor y detectar cuando el módulo se ha movido. Lo único que esto solo detecta si se ha movido o no, y no detecta la cantidad en ángulos que se ha movido. Es un sensor bastante simple y vale céntimos, creo que 40 céntimos, es muy fácil de usar.
También intentaré poner por pantalla un ejemplo donde veas que moviendo el sensor se enciende un LED u otro, detectando en qué dirección, en qué posición está puesto este sensor. Bien, de esta parte pues me quedan dos sensores muy fáciles de usar. Por ejemplo, esto ni siquiera se considera un sensor. Esto es directamente un detector de vibraciones o de movimiento. Es un componente que he utilizado en un proyecto que ahora os voy a explicar. Prácticamente tiene dos conectores, dos pines, y dentro tiene un resorte que no está tocando las paredes de metal. Una vez tú lo haces vibrar o lo mueves, el resorte empieza a moverse y toca las paredes haciendo un pulso en alto hacia el Arduino. Tú conectas estos al Arduino y puedes detectar cuando el objeto está quieto o si lo has movido. Yo utilicé este sensor, este detector, con el proyecto de soldador portátil para meter el soldador en modo de dormido para que no gaste potencia y solo cuando tú lo coges en mano y se empieza a mover desactive el modo de dormido y despierte el microcontrolador y empieza a calentar la punta. Creo que con 90 céntimos te puedes comprar 20 o 30 de estas cosas porque al fin y al cabo son simplemente una conexión que al vibrar se toca entre sí y cierran un circuito. Es muy fácil de usar, ni siquiera tiene nombre. Bueno, en este caso es el SW18010P. Pondré algún link en la guía de este curso. También me queda aquí por explicar este sensor, que es un sensor Hall, el 49E, y es un sensor que detecta campos magnéticos. Entonces por esto lo puedes usar por ejemplo para detectar la posición de un motor, porque claro, el motor teniendo imanes, cuando va girando tú puedes detectar el campo magnético de esos imanes. Cuando está el imán delante tienes un alto, cuando no está delante tienes un bajo. Por ejemplo, podías usar para eso. Lo podías usar para medir corrientes. Ya sabes que si pasa una corriente a través de un cable se crea un campo magnético alrededor. Tú puedes pillar ese campo en un núcleo de ferrita, meter esto dentro y medir un campo magnético. Es lo que he usado para el proyecto de la pinza no invasiva para medir campos magnéticos y pasar eso de campo magnético a corrientes. Es un módulo muy fácil de usar para detectar posiciones o simplemente detectar algo. Imagínate que quieres detectar cuando la puerta está cerrada, pues simplemente le pegas un imán en la puerta y pones este como detector, y cuando la puerta está cerrada, si el imán está justo delante del sensor, te va a dar como un detectado. Ya sabes que la puerta está cerrada. Una vez sabes cómo utilizarlo, es muy fácil de utilizar además, pues lo podías poner en muchos proyectos dependiendo de tus ideas. Muy bien, el siguiente grupo que tengo son sensores que utilizan luz infrarroja. Pues hay diferentes sensores. Vamos a empezar con el sensor P y R, que son por ejemplo estos dos de aquí, unos más grande, unos más pequeño, y además esto ya tiene un circuito de detección dentro, aunque sea pequeño. Cuando ha detectado el cambio, el sensor P y R no detecta solo luz infrarroja, sino detecta cambios en la radiación de luz infrarroja. Como ya sabéis, cualquier cuerpo que está caliente pues da radiación infrarroja. Entonces una habitación, por ejemplo, como está toda la misma temperatura, da un nivel de radiación. Si una persona entra, obviamente la persona está mucho más caliente, va a hacer un cambio en esa radiación en la habitación y este modulito la va a detectar. Estos son los típicos módulos que utilizan esas luces que ves por la calle que se activan solas, la típica que tiene una lucecita roja, son un sensor PIR. En este caso este tiene como unos potenciómetros para que puedas ajustar el valor umbral, o sea por encima de qué valor quieres detectar o no detectar, y este pues simplemente tiene una salida amplificada con un transistor. Cada vez que detecta cambios en esa radiación, no detecta radiaciones, son cambios en la radiación, porque esa radiación estará ahí siempre, porque todo irradia luz infrarroja, solo que cuando detecta un cambio va a poner la salida en alto durante 3 segundos me parece. Tú puedes leer eso con el Arduino y detectar si alguien ha entrado a la habitación, o bueno, si ha habido un cambio, incluso podría detectar fuego. Si hay un incendio, obviamente la radiación infrarroja va a cambiar y esto te lo va a detectar. Así que estos sensores de P y R los puedes usar para detectar pues movimiento de personas o animales, o incluso pues detectar fuego o cualquier cosa que cambie de temperatura o cambie de radiación infrarroja dentro de una habitación o incluso fuera, pero lo tienes que tener justo delante de ti. Como puedes ver, esta está cubierta, el sensor está dentro, es esta cosita negra, pero esta está cubierta de un plástico con unas formas hexagonales para que direccionen la radiación hacia el sensor. Entonces todo lo que capta lo apuntan hasta el sensor para detectar incluso mejor. Vale, los siguientes sensores que utilizan luz infrarroja son pues estos dos, que son prácticamente lo mismo, solo que uno tiene un sensor de luz infrarroja que al fin y al cabo es un fototransistor. O sea, es un transistor que se activa con la luz infrarroja. Lo que pasa es que también la luz normal lo puede activar, pero está cubierta de una capa protectora que solo deja
pasar la luz infrarroja y es esa que activa el transistor. Entonces con esto puedes medir, detectar luz infrarroja. La diferencia entre este modo y el otro es que este tiene el fototransistor, pero también tiene un LED de luz infrarroja. Recordaos, la luz infrarroja tú no la puedes ver, pero este módulo sí que la puede ver. Entonces si quieres detectar algo sin que se vea luz o sin que la luz externa del sol afecte y cree un ruido en tu circuito, es mejor utilizar luz infrarroja. Con este, por ejemplo, tiene la salida amplificada, podías detectar luz infrarroja de incendios. Si tú pones este sensor y hay un fuego, seguramente lo va a detectar. Incluso tengo un vídeo antiguo donde con un mechero poniéndolo delante de este sensor activo su salida porque el fuego da un montón de luz infrarroja. El sol también da un montón de luz infrarroja. Entonces, pues podrías utilizarlo para eso. Y el otro, como también tiene un LED, lo que va a hacer es que el LED envíe luz infrarroja y si tú tienes algo delante, esa luz infrarroja va a rebotar y la vas a detectar. Entonces con esto puedes detectar si algo está delante. O puedes poner, por ejemplo, un disco que tenga una parte blanca y una negra, y cada vez que hay blanco delante, como ya sabéis, el blanco refleja muchísimo la luz y el negro absorbe toda. Entonces cuando hay negro o una mancha negra no va a detectar y cuando hay una mancha blanca lo va a detectar. Si ese disco está puesto en el eje de un motor, podrías detectar las revoluciones. En verdad, este sensor lo he utilizado para mi cuenta revoluciones. He hecho un proyecto contando revoluciones y imprimiendo las revoluciones por una pantalla. Simplemente poniendo un trocito blanco en el eje de un motor, cada vez que el trozo blanco está delante del sensor te va a dar una salida en alto. Tú midiendo esa frecuencia de cada pulso que tienes, sabes cuántas revoluciones has hecho en un minuto. Es muy fácil de usar. Y de la misma forma tenemos esto, que es prácticamente lo mismo. Dentro de este cacharrito que tiene una forma de una C, abajo tenemos el LED y arriba tenemos el fototransistor. Es lo mismo, solo que en vez de estar apuntando los dos adelante, apuntan uno al otro. De tal manera que si hacemos pasar por dentro pues, un disco también con agujeros, podemos detectar los agujeros, porque los rellenos no dejan pasar la luz, entonces la salida es 0, y los agujeros dejan pasar la luz, así que el fototransistor está activado y pues se activa la salida. Entonces cada vez que pasa un agujero por delante, por en medio de estas luces, podemos detectarlo. Podemos hacer lo mismo para un encoder y detectar otra vez las revoluciones de un motor o lo que sea. Son muy fáciles de usar. Funcionando de la misma manera tenemos estos dos sensores que se utilizan para medir, digamos, el pulso del cuerpo humano. Otra vez tenemos un LED de infrarrojo arriba y un fototransistor y tenemos un espacio para meter el dedo. Bueno, no voy a explicar un poco la física. De todas formas, los vasos de sangre, cuando pasa la sangre por dentro, se hinchan y cambian su tamaño. Entonces el grosor es mayor, así que hay pasa menos cantidad de luz infrarroja y así amplificando esa señal que aunque sea muy pequeñita, que se han dilatado un poquito los vasos, podríamos medir los pulsos del corazón. Esto, por ejemplo, es aún mejor. Utiliza una luz verde porque la luz verde atraviesa más la piel, pero no atraviesa los glóbulos rojos. Bueno, hay un montón de explicación de cómo funcionan estos cacharitos. De todas formas, tienen la salida amplificada y tú podías leer esa salida analógica con el Arduino y medir pues el pulso. Poniendo el dedo aquí, no son muy precisos exactamente estos porque valen 3 o 4 dólares, pero sí que puedes invertir en uno que vale 20 dólares y ese es mucho más preciso y lo podías utilizar incluso para proyectos médicos para medir el pulso de manera muy buena. Los dos, uno vale creo que 20 céntimos y el otro creo que vale 2 euros y los dos sirven para eso, pero no son muy precisos. Muy bien, de los últimos sensores de este grupo que utilizan la luz, el último es este, que es un sensor de color. Lo que tiene es alrededor un montón de LEDs blancos y ya sabes que la luz blanca se puede dividir en todo el espectro de las luces. Y dentro tiene un sensor de colores con una matriz de color RGB. Entonces cada uno absorbe solo su frecuencia. Si tú pones esto delante de algo que es color rojo, obviamente el color rojo, el objeto cómo funciona, absorbe la luz toda blanca y solo devuelve la onda del color rojo. Entonces obviamente el sensor en su matriz va a detectar que la frecuencia de la luz roja es la que se devuelve. Entonces ha detectado color rojo. Si tú pones algo azul enfrente, ese objeto va a absorber toda la luz menos la longitud de onda de la luz azul. Así que el sensor va a detectar esa luz. Este te va a devolver 3 valores, bueno 4 me parece, te va a dar intensidad y luego el valor de RGB y con eso pues puedes hacer las mezclas de los colores que estás detectando. Otra vez no es una cosa muy precisa, si pones algo verde y algo a lo mejor, no sé, verde anaranjado, pues no va a hacer mucha diferencia, pero si pones rojo, verde, azul, seguramente lo va a detectar. Incluso hay proyectos de gente que con este sensor está mirando una bolita de M&M's
y dependiendo de su color la va poniendo en un pot o en otro. Entonces está separando pues los caramelos dependiendo de su color. Obviamente esto lo puedes usar para cualquier otra idea que tengas para tu proyecto. Vale unos cuantos céntimos y es muy fácil de usar porque tiene la salida de cada sensor y la alimentación es de tierra y 5 voltios y ya está. Pondré luego un ejemplo de cómo utilizarlo en la clase 10. Muy bien, un sensor más que utiliza luz infrarroja, pero no es para detectar o no luz infrarroja, es un sensor que detecta modulaciones en luz infrarroja, es este de aquí que es el VS1838. Es un modulito que obviamente tiene un sensor de esta luz infrarroja dentro, pero también tiene la capacidad de detectar cambios en alto o en bajo de esta luz. Se utiliza para detectar pues la luz infrarroja que viene de los mandos. Normalmente los mandos de tele, de radio, sabes que tiene un LED aquí, que normalmente tú a ojo libre no lo ves porque es luz infrarroja, pero si lo pones con una cámara que podía detectar eso, podías ver un poquito la luz. Pues este sensor lo que hace, pondré por pantalla ejemplos, es detectar esa luz que está modulada en frecuencia y así sabes cada botón cuando se ha apretado. Un botón, cada uno tiene una modulación, a lo mejor unos 5 pulsos o otros 7 pulsos. Tú envías bits a través de luz infrarrojas y los puedes detectar con eso. De la misma forma, utilizando el sensor de antes, también lo podrías hacer, pero este está un poco más delicado y también está más sensible a altas frecuencias. Con alta frecuencia, con esto a lo mejor no podías llegar, pero con este sí, porque esa modulación no es una modulación cualquiera, está bien escogida para estos módulos de VS1838. Así que si queréis, este par creo que vale $1 o $1 como algo. Te llega el sensor y el mando que envía un dato. Tú lo puedes utilizar una librería de esa modulación, detectar cada botón, y si asignas a un botón pues un valor, podrías controlar por ejemplo un cochecito, encender la luz, encender un ventilador o lo que sea. Una vez lo conectas al Arduino, con esto podrías controlar lo que quieras. Podrías añadir un relé, activar el relé, apagar o no la luz o incluso la tele o lo que quieras. Podrías esto conectarlo al ordenador y encender el ordenador con un mando. Así que bueno, debajo tendréis los ejemplos y en la clase 10 veremos pues cada uno por separado el código y cómo utilizarlo. Vale, ya entramos en otro grupo de sensores, bueno, de medidores, en este caso de medir distancia, de los cuales de estos tres siguen utilizando esta luz infrarroja. Es que es muy buena porque la luz infrarroja, la luz normal visible está por todos lados. Entonces, si tú quieres medir algo utilizando luz, ¿cómo vas a saber que vas a medir la luz que tú utilizas con tu LED o la luz que viene de fuera? Entonces eso te crea mucho ruido. En cambio la luz infrarroja, pues nosotros no la vemos, así que no nos molesta y además tiene menos ruido porque estamos rodeados de luz visible, que dentro de esa luz visible también llegará un poco de luz infrarroja, pero mucho menos. Los primeros sensores son estos Sharp, cada uno tiene una serie diferente y son sensores de distancia. Estos hacen un rayo de luz infrarroja y luego reciben la luz infrarroja en una cierta posición. Dependiendo del ángulo que tiene con el objeto que choca delante, claro, en cuanto más lejos está el ángulo, digamos que la luz sale y entra por aquí, el ángulo cada vez se hace más pequeño en cuanto más lejos estás. Entonces, obviamente podías detectar dónde cae esa luz y saber a qué distancia estás. Este llega hasta 80 centímetros y esto creo que llega hasta 1,5 metros. No es muy preciso porque la salida también es una salida analógica y tú la vas a leer con un ADC. Si estás utilizando la entrada analógica del Arduino, eso llega hasta 10 bits, o sea 1024 valores. Además, la salida máxima de estos sensores es de 3,7 voltios me parece, y tienes que saber la recta de regresión de la curva que te da esto para saber la distancia. Es muy fácil de usar, veremos un ejemplo en la clase 10. Es simplemente leer su salida analógica, mapear a los valores que tienes en esa curva y saber la distancia, porque envías un rayo de luz, recibes un rayo de luz, dependiendo de dónde cae en el sensor, sabes el ángulo, y si sabes el ángulo también sabes la distancia. Es bastante fácil utilizar estos sensores de Sharp y también pondré debajo la serie de cada uno. De la misma forma tenemos este sensor que es muy pequeñito, que es el VL53L0XV2. Es un modulito que utiliza comunicación I2C para también medir la distancia. Utiliza la misma forma que el otro, envía un rayo de luz infrarroja y lo recibe. Solo que en este caso, en vez de utilizar el ángulo de esta luz, este utiliza un rayo láser. Este era un LED normal, que ya sabes que el LED tiene la luz pues muy amplia. En cambio este es una luz muy puntual, es un láser más o menos, es un puntito mucho más pequeño, y además está utilizando el tiempo que tarda la luz en ir y llegar. Tú ya sabes que la luz tiene una velocidad constante en el vacío, bueno, en la atmósfera nuestra también tiene una velocidad constante, que me parece que es 300.000 metros por segundo o kilómetros por segundo, no me acuerdo.
De todas formas, si tú has enviado un haz de luz, chocó en un objeto y se rebotó, tú sabiendo la velocidad de la luz, ya sabes en ese tiempo qué distancia ha hecho, porque si ha tardado un microsegundo, tú divides eso por la velocidad de la luz y tienes la distancia que ha hecho. Obviamente es la distancia por 2, porque es la distancia de ir y volver. Entonces lo divides por 2 y ya tendrías la distancia. Es muy fácil de utilizar y de la misma forma tenemos lo mismo, pero en vez de utilizar luz, utilizamos sonido. Esto es un sensor de ultrasonidos. Este envía un pulso de ultrasonidos y lo recibe. Entonces tú sabes que la velocidad del sonido es de, no sé, 1500 metros por segundo o algo así. Tú sabes que si ha tardado un segundo, quiere decir que ha tardado un segundo en ir y volver. Sabes la velocidad del sonido, lo divides cuánto ha tardado por la velocidad del sonido y tienes la distancia que ha hecho. Es muy fácil de utilizar, es prácticamente como un sonar para detectar distancias. Como mucho con este puedes llegar a unos 2 metros y me parece que este, que es un time of flight, que es un sensor, el sensor de infrarrojo por láser, puede llegar hasta 4 metros, pero la precisión no es muy buena. Le puedes cambiar la precisión para ir hasta 40 centímetros y la precisión es mucho mayor. En cuanto más rango le pones, obviamente la precisión baja. Pero bueno, si quieres medir más de 1 metro o 2, os recomiendo este sensor, aunque es un poco más lento porque le tienes que enviar un pulso y devolverlo. Bueno, tú lo eliges, luego veremos un ejemplo de cómo utilizar cada uno. Pero si quieres medir distancias, estos dos modulitos son muy buenos. Incluso los Sharp con luz infrarroja con un LED también son muy buenos. Vale, pues ya no nos quedan muchos modulitos. Uno, por ejemplo, este de aquí es para medir corrientes. Este es el ACS 712 me parece, porque aquí mismo no lo pone. Y está utilizando el efecto Hall, o sea, un sensor de Hall dentro de este integrado para medir el campo magnético que pasa a través de las pistas. Y además el campo magnético está relacionado con la corriente, así que con muy buena precisión podrías medir corrientes. Tú conectas el cable de entrada aquí, el cable de salida, conectas la carga y puedes medir la corriente que pasa por esa carga. La salida de este sensor es una salida analógica y cada modelo, por ejemplo hay un modelo de 5 amperios, hay un modelo que llega hasta 20 o hasta 30 amperios. Cada modelo en la hoja de datos te dan pues la resolución que tiene, cuántos milivoltios de salida te da para cada amperio. En este caso es un sensor que llega hasta 5 amperios y la salida de este es de 185 milivoltios para cada amperio. Eso quiere decir que si yo he detectado 185 milivoltios en la salida, la corriente que pasa a través de esto es de 1 amperio. Obviamente mapeando estos valores podrías medir cualquier valor de corriente. Esto lo puedes conectar a la entrada analógica del Arduino y medir las corrientes, o la puedes conectar al ADC de 16 bits para tener aún más precisión. Pero aún así la precisión está dada por el rango, la resolución de este, que es de 185 milivoltios. Menos de eso no tendrás. Y otro sensor que utilizamos bastante es el MAX6675, que es un amplificador de una termocupla. No sé si sabéis, pero las termocuplas es un dispositivo que en función de la temperatura está creando por su cuenta un pequeño voltaje, pero es tan pequeño que el Arduino no lo puede detectar. Entonces tú lo tienes que amplificar y de esta manera podías detectar la temperatura con una termocupla. Lo bueno de estas termocuplas es que pueden llegar hasta 800 grados, 900 grados y están creando un voltaje muy pequeño, pero si tú lo amplificas, lo conectas al Arduino, podrías medir temperaturas muy altas utilizando este amplificador o modulito. Está hecho de tal manera que puedas conectar directamente a la termocupla, que tiene 2 terminales y tiene una salida SPI con data y reloj, y tú te puedes comunicar con este módulo muy fácil. Los siguientes 3 sensores son sensores bastante básicos. Es un sensor de humedad. Tú lo puedes meter en agua o en agua no, porque la humedad sería 100%, pero lo puedes meter por ejemplo en arena o en tierra si tienes un campo o un huerto, y de esta manera podrías medir la cantidad de humedad que tiene la arena o la tierra que tienes. Ya viene con un modulito ya de amplificador, también tiene una salida analógica, la conectas al Arduino y hasta es muy fácil de utilizar y vale solo unos, no sé, 50 céntimos todo junto, ya con el cable y todo preparado. Eso es porque, claro, venden tantos, vienen de China y son muy baratos. Otro sensor es un sensor de temperatura, uno como esto, de una salida analógica. Lo conectas a 5 voltios y ground del Arduino, conectas la salida a una salida analógica, mapeas los valores y ya podías saber la temperatura. También vale unos cuantos céntimos y es muy fácil de utilizar. Y el último sensor de estos así básicos que tenemos es un sensor de gas. En verdad esto no detecta gas, sino que detecta la calidad de aire. Él sabe el aire normal, sin contaminación, cómo es, qué valores tiene de cada tipo de gas, y si detecta algo diferente, pues ya te cambia la salida. Por ejemplo, si tú pones un mechero con gas al lado, él detecta que de golpe la cantidad de gas, que en este caso no sé qué estamos usando, metano, la cantidad de metano que están utilizando en los mecheros ha incrementado y la salida pues cambia.
De este tipo de gas hay, desde detectores de gas, hay algunos que son específicos, que miden justo la cantidad de metano, de oxígeno o de cualquier otro gas. Este mide calidad de aire, solo te da se cambia la salida cuando algo cambia. Da igual si tú le pones humo, da igual si le pones hidrógeno, da igual si le pones metano, lo que sea. Él ha detectado que la calidad de aire ha cambiado, cambia su salida. Es muy bueno para detectar escapes, pues, salidas de gas o incendios o humo, lo que sea. Es fácil de utilizar porque tiene salida analógica también o digital, y la puedes conectar a Arduino y medirla con un ADC, y así en función de la medición que haces tú decides si has detectado o no un cambio en el gas, bueno, en el aire. Muy bien, ahora nos quedan unos cuantos módulos que utilizan una parte sensor y una parte digital, o sea, ya vienen integrados con su propia lógica y solo dan una salida digital hacia el Arduino. Y luego veremos también unos controladores para el Arduino, y nos quedan luego para mirar las pantallas que tenemos y los transmisores de radio. Para los modulitos tenemos este de aquí, por ejemplo, que es un módulo detector de huella, que ya tiene la luz infrarroja para detectar y escanear tu huella, la detecta, la compara con un usuario que ya está guardado en la memoria, y si coincide o no, pues te da una salida. También es fácil de utilizar utilizando una librería. Sin la librería es muy difícil porque tienes que saber todo el código que se tiene que enviar, pero tú utilizando una librería y comunicación WART, me parece que tiene este. Pondré por pantalla algún vídeo de ejemplo. Tú le puedes guardar, le puedes decir, oye, ahora voy a guardar un usuario. Pones tu huella y la guarda en la memoria. La tienes que poner, me parece, 5 veces para que se quede con tu huella, para que se quede con tu valor. Y luego cuando vuelves a poner esa huella, lo escanea, lo compara con ese usuario, y si es un buen usuario, te da el resultado de que sí, es un usuario guardado, y si no, te dice que el usuario no tiene acceso. Creo que puedes guardar hasta 200 usuarios en este modulito. Los guarda todos en su memoria EEPROM, y de ahí pues los puedes utilizar. Obviamente yo hice un proyecto con esto para abrir una puerta utilizando este sensor. Si pones el dedo y estás en la memoria, pues te deja pasar, y si no, no te deja pasar, o te da la opción de guardar en memoria si eres un administrador. Pondré por pantalla algunos ejemplos, y en la clase 10 veremos más en detalle cómo utilizarlo. Otro módulo que he utilizado también para abridura de puerta es un módulo de RFID, quiere decir pues identificador por radiofrecuencia. Es lo que utilizan todas estas tarjetitas. Estas pues dentro tienen una bobina, y la bobina también tiene un pequeño microchip integrado. Si le pones luz a través de la tarjeta, intentaré enseñar porque en un vídeo lo he guardado, a través de esta tarjeta podrías ver una pequeña bobina. Este aquí también tiene una bobina. Ya sabéis que pues los campos magnéticos atraviesan, bueno, pasan sin cables, son inalámbricos. Entonces cada vez que tú acercas una tarjetita a este módulo de RFID, él va a dar una respuesta en función de la carga que crea esta bobina, y cada uno pues va a leer un identificador. Esta tiene el ID 250, esta el ID lo que sea, y así podías detectar pues personas, y tú podías dar uno de estos llaveros o tarjetas. Cada uno de tus empleados podía tener uno, y podrías hacer de que cada uno tenga un acceso a ciertas partes de tu negocio, de tu laboratorio, de lo que sea. Entonces cada tarjetita, te recordaos, tiene un identificador, se lo puedes asignar, y estos modulitos lo detectan. Es muy fácil de utilizar, tiene muchos pines, pero es fácil de utilizar. Veremos luego un ejemplo. En mi caso lo he utilizado pues para abrir una puerta. Si el tag que tienes tiene un identificador que está en la base de datos, se abre la puerta, y si no, pues te da acceso pues renegado. Es muy fácil de utilizar, y lo veremos con más detalles en la clase 10. Este de aquí es un módulo que se llama DF Player. Es un modulito que he utilizado bastante y es muy guapo y es fácil de utilizar. Y es porque tiene la entrada de una tarjeta SD, en la cual tú puedes crear una carpeta llamada MP3, y ahí puedes cargar todos los archivos MP3 que tú quieras utilizar. Tienen que tener un formato específico que se llamen 0000, 0001, porque si pones nombres aleatorios no los va a buscar. De todas formas, tú esto lo conectas a través de comunicación WART al Arduino, y le puedes decir en cualquier momento qué fichero de esa carpeta tiene que reproducir. Además tiene una salida amplificada, y le puedes conectar directamente un altavoz, y se pueden escuchar los sonidos. He utilizado esto para varios proyectos. Uno de ellos es para mi tanque. Es un tanque RC, para ponerle sonidos de disparo, sonidos de motor. He utilizado esto también para el juego de Tetris, para ponerle las canciones de Tetris, y también cuando mueves y cuando haces una raya. Entonces vale, creo que $1, 1,5 dólares. Obviamente necesitas una tarjeta formateada y con los archivos MP3, pero es muy fácil de utilizar. Simplemente lo conectas y le dices: ponme la canción 2, ponme la canción 3, pausa, o pones replay. Le puedes dar un montón de comandos utilizando una librería, que también la veremos en la clase 10. Bueno, espero que de momento todo esto sea interesante. Nos queda un modulito que es un modulito de reloj en tiempo real, que es RTC.
Y esto lo que hace es pues contar el tiempo. Tiene una memoria, tiene también un reloj de cuarzo normalmente para contar tiempo y una batería, una pila detrás para que el tiempo sea guardado por mucho tiempo. No sé, hasta un año podría guardarse. Tú conectas esto con comunicación I2C al Arduino y podías leer el día de la semana, o sea, de lunes a domingo, podías leer la fecha, el año y la hora hasta segundos, o sea, segundos, minutos y horas. Es muy bueno porque también podías fijar alarmas y tiene un pin especialmente hecho para alarmas que hace una interrupción. Si tú has puesto una alarma el jueves a las 3, ese pin se va a poner en alto a las 3 y tú con el Arduino podías leer ese pin y pues fijar una alarma. Lo bueno es que te guarda el tiempo y además es un tiempo muy preciso y te lo guarda externamente el Arduino, porque ya sabes que el Arduino, si utilizas las funciones de milis o micros para contar segundos, tendrá un pequeño error porque esos registros no son muy estables. Podría tener un error, a lo mejor se acumula y en un día tienes un error de 2 o 3 segundos, pero en un año tendrías un error a lo mejor de 1 hora. Con esto todo es mucho más preciso y además utiliza muy poca corriente y viene con su propia batería y lo podías usar. He utilizado este chip, no el módulo, sino que el chip que tiene aquí en el proyecto de smartwatch que he hecho. Entonces ese smartwatch ya tenía alarma, tenía tiempo, podía poner el día de la semana, podías fijar el tiempo. Vale, nos quedaría el modulito de la tarjeta SD, que os lo voy a poner por pantalla porque ahora mismo solo tengo uno y está dentro de un proyecto y no lo quiero abrir, pero es un modulito que con una comunicación I2C o SPI podrías escribir datos en la tarjeta SD como documentos de texto. Como os he dicho antes, podrías guardar el día de la semana, simplemente envías el texto, abres ese archivo, escribes algo, cierras el archivo y se ha guardado en la tarjeta. Esa tarjeta tú la sacas, la conectas al ordenador y podrías ver el archivo de TXT que has creado. Eso todo con Arduino. Y nos faltaría de hablar un poquito de los controladores. En este caso tengo un puente H que está utilizado para controlar la velocidad y la dirección de rotación de un motor DC. Esto lo veremos en la clase electrónica, cómo está por dentro hecho un puente H. De todas formas, esto lo conectas al motor, le conectas dos entradas de PWM y con esas podrías controlar la velocidad que tiene el motor, la potencia y también en qué sentido gira. Es un puente H, tenemos varios puentes H, se os pondré por pantalla unos cuantos tipos. Luego tenemos un controlador de motor stepper, este es el A4899 o algo así, o 4988. Este podría controlar un motor de step, tiene 4 salidas porque el motor stepper ya sabéis que tiene 4 entradas. Y de la misma forma tenemos otro parecido, solo que la salida de esta es una salida más sinusoidal, de tal manera que los motores giran de una manera silenciosa. No se escucha tanto el sonido ese, como ya sabéis en las impresoras 3D que utilizan motores de stepper, suenan muy fuerte. Entonces con este es el TMC 28 algo, TMC 2812 o algo así. Lo pondré también debajo, pues tienes la misma salida pero un poco más suave, más sinusoidal para que no tenga tanto ruido. Bueno, aquí acaba la parte de sensores, no sé si dividirla en otro vídeo, porque ahora vamos a mirar un poquito las pantallas que nos quedan y los módulos de radio. Las pantallas son unas cuantas, creo que 7 o 8 que tengo, hay muchas más, pero estas son las que yo tengo y para que os hagáis una idea de qué podríais utilizar en vuestros proyectos. Y los módulos de radio creo que son 5 o 6 que tengo ahora, así que vamos a pasar a las pantallas. Bueno, la verdad he tomado la decisión de pues romper este vídeo aquí y hacer una segunda parte porque ya hemos pasado más de 50 minutos con los sensores. Entonces en la siguiente parte vamos a ver un poco las pantallas y los módulos de radio que tenemos, y en clase 10 o 11, depende si le cambio el nombre, veremos ejemplos de esquemáticos y códigos para cada uno para que aprendas cómo utilizarlo, y lo más importante es que tendréis un tutorial para cada uno para que lo vayas mirando pues tranquilo con el texto, porque así explicando en un solo vídeo todo sería muy difícil. Así que paramos este vídeo aquí, vamos a la segunda parte y vamos a ver las pantallas y los módulos de radio. Así que nos vemos en la siguiente clase.